En la parsha de esta semana, Parshas Pinjas, encontramos cómo Moishe pasa su liderazgo a Yoshua. Una vez que Dios le informó a Moishe Rabbeinu que él no va a entrar en la tierra de Israel, no va a guiar al pueblo de Israel adentro de la tierra de Israel, etc., Moishe se preocupa, por así decir, y le dice a Dios: entonces, nombra tú, que eres el Señor de todos los espíritus, que conoces a todas las personas, un líder para este pueblo, que los saque, que los ponga, que los traiga, que sea quien los guíe, por así decir, de manera tal que no sean un rebaño que no tiene un pastor. Esto es lo que Moishe le pide, por así decir, a Dios. Es interesante, no hay muchos lugares en donde Moishe pide cosas y Dios le responde. Efectivamente, este es uno de los casos en donde Dios le responde. Toma a Yoshua bin Nun, que es una persona que efectivamente es como vos mismo me pedís, tiene espíritu dentro de él, puede entender a los 600.000 personajes y a toda la congregación, por así decirlo, hombres, mujeres, niños, ancianos, etcétera, etcétera, para ser efectivamente el próximo líder. Y hay toda una ceremonia, por así decir, de transmisión de este liderazgo. En esta ceremonia, Moishe Rabbeinu apoya las manos sobre la cabeza de Yoshua frente a toda la gente, de manera tal que todos vean que efectivamente este será el próximo líder, y le da de su hoid, ese es el texto utilizado en la Toira, le da de su propia gloria, etcétera, a Yoshua, de manera tal que incluso en vida de Moishe, Yoshua bin Nun fue un líder y enseñaba, etcétera, de manera tal que la gente vea que tenía el apoyo de Moishe Rabbeinu. Al respecto de efectivamente cómo fue esta petición de Moishe hacia Dios y cómo fue la transmisión, por así decir, del liderazgo de Moishe hacia Yoshua, los comentaristas del texto tienen varias ideas interesantes. Un punto para ver cómo es tan fantástica y cómo es tan exacta y precisa, divina la Toira. Es interesante que los dos versículos que Moishe Rabbeinu utiliza para pedirle a Dios una guía tienen exactamente 28 palabras. Estamos hablando de los versículos 16 y 17, donde, de vuelta, Moishe habla con Dios y él dice: nombra un líder, etcétera, etcétera, como expliqué. En la práctica, el liderazgo de Yoshua, quien guió al pueblo de Israel desde fuera de la tierra de Israel hacia dentro de la tierra de Israel para conquistar la tierra de Israel y luego para repartir entre las diferentes tribus la tierra de Israel, ¿cuántos años fue? 28. 14 años conquistando la tierra de Israel y 14 años dividiéndose la tierra de Israel. Quiere decir que hay algo muy particular y muy preciso y exacto en la Toira. Este es simplemente un lugar en donde esto se puede ver. Otra cuestión interesante es cuando Moishe Rabbeinu apoya sus manos en Yoshua, entre las cosas que ocurren es que Moishe le transmite parte de su propio alma. Moishe, como líder por excelencia del pueblo de Israel, le transmite su alma, su poder, su energía a Yoshua bin Nun. Y la Torah nos dice, Vaitzaveu, y lo ordenó. Hay diferentes comentarios. Lo ordenó y le dijo: mirá que esta gente, los judíos, son un dolor de cabeza, son problemáticos, ya me hicieron un montón de problemas a mí, prepárate, etc. Pero hay otra explicación un poco más profunda que la ofrece el Or HaHaim, Rabbi Haim Ben Attar, que vivió aproximadamente año 1600 en la tierra de Israel, 600 y pico, y él explica de la siguiente manera. Vaitzaveu viene la palabra tzav, que significa unión. Moishe Rabbeinu unió a Yoshua al resto del pueblo de Israel, porque al fin y al cabo el líder no es simplemente un individuo más dentro del pueblo, sino que el líder es la cabeza del pueblo, como la palabra Revi, Rosh Bnei Israel, es la cabeza del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hizo Moishe Vaitzaveu? Unió a Yoshua como líder, como cabeza, para que esté junto con el pueblo de Israel. Pero un detalle que parece cuasi insignificante, pero es extremadamente importante para nosotros como enseñanza simple. Un líder, un verdadero líder, no se preocupa por sus necesidades personales, no se preocupa por sus asuntos, intereses, etc. No. En cuanto Moishe Rabbeinu escuchó que él iba a fallecer, y por supuesto que la historia del pueblo de Israel iba a continuar, ¿qué es lo primero que Moishe Rabbeinu se preocupó? Que su gente tenga un líder. Que haya una continuación del liderazgo, de las enseñanzas, del vínculo con Dios y la transmisión de la Torah, etcétera, etcétera, como dicen nuestros sabios en Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, que Moishe recibió la Torah en el monte Sinai, y luego se la pasó a Yoshua, Yoshua se la pasó a los ancianos, ancianos a los profetas, y así sucesivamente. Moishe Rabbeinu, en el momento en que se dio cuenta, efectivamente, que su liderazgo se terminó, por así decir, que entre paréntesis no es que se terminó, porque tenía todavía que recitar todo el quinto libro de la Torah, faltaba. Pero el punto es que ya le informaron
que su liderazgo no iba a continuar, de lo único que se preocupó es de que haya otro líder, que su pueblo no sean como un rebaño de ovejas sin un pastor. Y un punto más quizás, que no tiene que ver directamente con la parsha de esta semana, pero podemos preguntar, ¿y por qué el liderazgo de Moisés se terminó? Y simplemente una forma interesante de verlo es, cuando el pueblo de Israel sale de la tierra de Israel, sale de Mitzrayim, de Egipto, y tenían sed en el desierto, etcétera, etcétera, Moisés Rabbeinu golpeó una piedra y salió agua. Muchos años después, 40 años después, cuando el pueblo de Israel se quejó que tenían sed y qué sé yo, qué sé cuánto, Moisés Rabbeinu volvió a golpear una piedra y salió agua. Son dos eventos que aparentemente son iguales. Sin embargo, en el momento en que el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios le dijo a Moisés, golpea la piedra y va a salir agua. En el momento en que el pueblo de Israel iba a entrar en la tierra de Israel, ya estaban 40 años después de haber salido de Egipto, Dios le dijo a Moisés, hablen con la piedra. Esto quizás no está directamente conectado con Payas Pinjas, pero quizás nos puede dar un poquitito de perspectiva de qué pasó. La generación del pueblo de Israel que salieron de Egipto necesitaban vayaj, el golpe, con todo lo que esto podría querer decir, hablar fuerte, duro, con mano dura, etcétera, etcétera. Pero la generación del pueblo de Israel que iba a entrar en la tierra de Israel luego de 40 años en el desierto, había que hablar, no había que golpear. Era otra generación, totalmente diferente. La gente que había salido de Egipto, la mayoría de ellos ya habían fallecido por diferentes razones. E iba a entrar otra generación en la tierra de Israel, la tierra de Canaán, para transformarla en tierra de Israel. Era otra generación, había que hablar. Moisés Rabbeinu entendió, por así decir, que su liderazgo terminó. Su forma de liderazgo terminó. Entonces tenía que pasar ese liderazgo a Yoshua para preocuparse que efectivamente no seamos como un rebaño de ovejas sin pastor. Y aquí podemos ver al respecto de los líderes que tenemos hoy en día, en el mundo entero, en general. En muchos casos se preocupan más por su propio liderazgo, su propia permanencia en el poder, como si fuesen, entre comillas, eternos. Y la verdad es que ninguno de nosotros, excepto Dios, somos eternos, en lugar de preocuparse el bienestar de la gente. ¿Sos vos o es la gente? Vemos de Moisés Rabbeinu claramente que lo único que le importaba era que no seamos como un rebaño sin un pastor.